Mis manos temblaban de tal manera que casi dejé caer la cartera sobre el piso de la estación de policía. El agente frente a mí había dado varios pasos hacia atrás, con los ojos desorbitados y la mano instintivamente posada sobre su arma. ¿De dónde sacó esto, señora? Esto es... Su voz se quebró antes de completar la frase. Yo no podía articular una sola palabra. Apenas 2 horas antes me encontraba en la sala de espera del consultorio del doctor Herrera, ansiosa por conocer los resultados de mis estudios, cuando percibí un movimiento dentro de mi cartera de cuero, un movimiento que no debería existir, un movimiento que transformaría mi existencia para siempre. Todo comenzó porque ignoré lo que presencié esa mañana. A Mónica, mi nuera, revolviendo mis pertenencias mientras yo fingía arreglarme frente al espejo. Debí confrontarla, debí exigir explicaciones, pero llevaba 3 años tragándome las palabras, sonriendo cuando quería gritar, callando cuando debía hablar. 3 años construyendo una fortaleza de silencio que finalmente se derrumbó en el momento menos esperado. Permítanme retroceder unas horas, al instante preciso en que todo estalló. Aquella mañana de octubre amaneció helada en mi hogar. Vivía sola desde que mi esposo Eduardo falleció de un infarto fulminante hace 22 años, cuando nuestro hijo Diego apenas cumplía 18. Crié a ese muchacho yo sola, trabajando doble turno en el hospital como enfermera, negándome lujos, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera estudiar arquitectura. Y lo logró. Se graduó con honores, consiguió un empleo excelente, se enamoró. Mónica apareció en nuestras vidas como una tormenta de primavera, hermosa, arrebatadora, imposible de ignorar. Diego la conoció en una exposición de arte hace 4 años. Ella era galerista, sofisticada, con ese aire de superioridad que algunas personas confunden con elegancia. Desde el primer día supe que algo no encajaba. Una madre siempre sabe. Es un instinto que habita en las entrañas, un susurro primitivo que advierte del peligro. Pero Diego estaba cegado, perdidamente enamorado. Y yo callé, porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Callar para no perder a sus hijos. Se casaron 2 años después en una ceremonia íntima. Yo pagué la mitad, aunque apenas me alcanzaba la pensión. Mónica jamás agradeció. Durante la fiesta la escuché murmurar a una prima. Es una lástima que la madre de Diego sea tan simple, pero bueno, no se puede tener todo. Esas palabras se clavaron en mi pecho como cristales rotos, pero seguí sonriendo, seguí sirviendo champán, seguí siendo invisible. Después de la boda, las visitas se espaciaron. Diego siempre tenía excusas. Los almuerzos dominicales que eran sagrados se volvieron ocasionales, luego escasos, luego inexistentes, y cuando finalmente venían, era Mónica quien dominaba la conversación, quien decidía cuándo llegaban y cuándo partían, quien observaba mi pequeño departamento con desdén apenas disimulado. Hace 6 meses, la situación empeoró. Diego perdió un proyecto importante en el estudio de arquitectura. Mónica, según supe después, había acumulado deudas comprando arte que no podían costear, manteniendo una fachada de éxito que se desmoronaba en privado. Vinieron a pedirme dinero, no un préstamo, aunque lo llamaron así. Una ayuda temporal. Era todo lo que tenía ahorrado para una cirugía de cadera que necesitaba urgentemente. Se los di. No he vuelto a ver un peso. Desde entonces algo cambió en la mirada de Mónica cuando me veía. Antes era desprecio, ahora era algo más oscuro, calculador, como si estuviera midiendo, evaluando, planeando. Empecé a notar pequeñas cosas, objetos míos que desaparecían cuando ellos visitaban. Una pulsera de oro que me regaló Eduardo, un anillo con un pequeño diamante, fotografías familiares. Nunca dije nada. ¿Qué podía decir? Acusar a la esposa de mi hijo de robarme. Diego jamás me creería. Esa mañana ellos habían dormido en casa porque estaban fumigando su departamento. Yo me desperté temprano, nerviosa por la cita médica.
Mis análisis de sangre habían salido alterados y el doctor quería verme personalmente. Mientras me arreglaba en mi habitación, dejé mi cartera en la sala. Fue solo un momento. Salí al baño y cuando regresé vi la escena a través del reflejo del espejo del pasillo. Mónica estaba inclinada sobre mi cartera con las manos dentro, moviendo cosas, buscando algo. Su rostro tenía una expresión de concentración fría, casi clínica. Diego estaba en la cocina preparando café, ajeno a todo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que ella lo escucharía. Pero no levantó la vista. Metió algo envuelto en un pañuelo oscuro y luego cerró la cartera con cuidado, como si nada hubiera pasado. Yo debí gritarle, debí confrontarla frente a mi hijo, pero el miedo me paralizó. El miedo a crear un conflicto, a perder a Diego definitivamente. Así que regresé silenciosamente a mi habitación. Esperé unos minutos y salí fingiendo normalidad. Les preparé el desayuno. Mónica me sonrió con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Gracias, Carmen, eres tan buena con nosotros. Después se fueron. Diego me besó la frente distraídamente. Mónica ni siquiera me miró al salir. Yo tomé mi cartera, cerré con llave y me dirigí al consultorio, ignorando el peso extraño que sentía, ignorando la voz en mi cabeza que gritaba que revisara. Y ahora estaba aquí, en esta comisaría fría, mirando cómo catalogaban evidencia de un crimen que yo no había cometido. El oficial Delgado me observaba con expresión grave. Señora, necesito que me cuente exactamente qué pasó esta mañana. Yo me derrumbé en la silla, con las piernas temblando. Yo no puse eso ahí, susurré. Fue mi nuera. Esta mañana la vi. Ella metió algo en mi cartera. El policía intercambió una mirada con su compañero. Esa mirada universal que significa otra anciana paranoica echándole la culpa a alguien más. Cuando abrí mi cartera en la sala de espera del consultorio, después de sentir ese movimiento extraño, lo que encontré fue tan imposible que al principio pensé que estaba alucinando. Envuelto en el pañuelo oscuro había una serpiente pequeña, venenosa, y junto a ella, cuidadosamente colocado para que pareciera que yo lo había puesto ahí, había un frasco con líquido y una jeringa. Pero el verdadero horror estaba en el bolsillo interior de mi cartera. Mónica había plantado instrucciones impresas sobre cómo extraer veneno de serpientes, con notas escritas a mano que imitaban mi letra. Para el doctor Herrera, finalmente pagará por su negligencia. El doctor Herrera, mi médico de cabecera durante 15 años. El hombre que había cuidado a mi familia con devoción. Mónica había investigado mi historia y había encontrado el punto perfecto para incriminarme. 3 patrulleros llegaron a mi edificio. Los vecinos salieron a los balcones, curiosos, murmurando. Esto era exactamente lo que Mónica había planeado. Mi humillación pública, mi destrucción social. Subimos al 5º piso, pero antes de que pudiera abrir la puerta, la del fondo del pasillo se abrió violentamente. Era Diego, mi hijo, desencajado, con los ojos inyectados de sangre. «Mamá, ¿qué está pasando?» Detrás de él apareció Mónica. En su rostro vi algo que me heló la sangre, una fracción de segundo de furia pura antes de que su máscara se deslizara en su lugar. «Dios mío, Carmen, ¿qué hiciste?», dijo con falsa angustia. «Señora», intervino el oficial Delgado, «¿es usted Mónica Suárez?» Ella asintió, aparentemente confundida. «Necesitamos revisar el departamento». Entramos. Los oficiales comenzaron a buscar. En el cuarto de visitas, uno de ellos encontró algo, una caja, la misma caja que Mónica había dejado semanas atrás, pidiéndome que se la guardara. «Es material de trabajo», dijo ella rápidamente. Pero cuando la abrieron, todo cambió. Carpetas, documentos, estados de cuenta de casinos online, deudas por cientos de miles de pesos, conversaciones impresas donde discutía con alguien sobre acelerar el proceso y asegurar la herencia antes de que la vieja la dilapide. La vieja. Yo era la vieja en esas conversaciones. Diego tomó uno de los papeles, leyendo en voz alta con voz quebrada. «Necesitamos otro enfoque.
¿Qué tal si mostramos que es mentalmente inestable? He estado dejando pruebas, medicamentos que no son suyos, dinero escondido en lugares raros. Levantó la vista hacia Mónica. ¿La vieja? ¿Te refieres a mi madre? Diego, no es lo que parece. Pero había más. En el fondo de la caja, frascos de medicamentos letales. Una lista escrita a mano con mi rutina diaria, cuándo tomaba café, cuándo salía a caminar, dónde guardaba mis medicamentos. Y un seguro de vida sobre Diego por $1.000.000. Ella era la única beneficiaria. El silencio fue ensordecedor. Sacaste un seguro sobre mí, dijo Diego con voz mortal. Sobre mi vida. Mónica comenzó a llorar, lágrimas perfectas que rodaban por sus mejillas. Estaba asustada. Las deudas, los prestamistas me amenazaban. ¿Protegernos? Diego soltó una risa amarga. ¿Planeando matar a mi madre es protegernos? Y entonces Mónica explotó. Toda su máscara se hizo pedazos. Necesitábamos el dinero y tú no podías conseguirlo. Tu madre tenía ese departamento, esa herencia, y lo único que hacía era existir, ocupando espacio, respirando aire que no merecía. Tiene 64 años. ¿Cuánto tiempo más iba a vivir? Solo estaba acelerando lo inevitable. El silencio después de esas palabras fue como la calma antes de un terremoto. Diego la miraba como si nunca la hubiera visto antes. «Estás enferma», susurró. «No, estoy cansada. Cansada de la pobreza disfrazada de clase media. Yo crecí con todo, Diego, y lo perdí. Cuando te conocí, pensé que eras la solución, pero eres tan mediocre como tu madre». Los oficiales la esposaron. Mientras se la llevaban, no dejó de gritar amenazas. Diego y yo nos quedamos solos entre el caos. Él se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos, sollozando como cuando era niño. «Mamá, yo no sé cómo disculparme». «No ahora», dije. «Necesito estar sola». «Mamá, por favor, vete, Diego, y piensa en todo lo que ha pasado. Cada vez que elegiste creerle a ella en lugar de a mí. Cada llamada que no devolviste. Cada vez que me miraste como si estuviera loca cuando lo que estaba era asustada. Cuando hayas pensado en todo eso, entonces tal vez podamos hablar». Se levantó, derrotado. En la puerta se detuvo. «Te amo, mamá». No respondí, porque en ese momento el amor no era suficiente. Cuando la puerta se cerró, finalmente me permití llorar. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones y abogados. La fiscal asignada, Patricia Vega, me citó en su oficina. «Tenemos un caso sólido», me dijo, «pero la defensa jugará sucio. Intentarán retratarla como una suegra abusiva y vengativa». Y así fue. El abogado de Mónica dio entrevistas proclamando su inocencia. Testigos falsos declararon haberme escuchado amenazarla. Pero entonces llegó el verdadero descubrimiento. «Usted no es su primera víctima», me dijo la fiscal mostrándome archivos. 7 años atrás, una anciana había muerto en circunstancias sospechosas. Aparente suicidio. Había cambiado su testamento semanas antes, dejándole todo a su sobrina querida, Mónica Suárez. «Si usted retira los cargos», continuó la fiscal, «Mónica quedará libre y encontrará otra víctima». Ya no se trataba solo de mí. Esa noche Diego apareció en mi puerta. «Mamá, encontré más cosas. Ella falsificó mi firma en préstamos, saboteó mi trabajo enviando emails con errores desde mi cuenta. Y el accidente de auto que tuve, me pregunto si ella manipuló los frenos». Me miró con ojos llenos de dolor. «¿Podrás perdonarme algún día?» «No lo sé», respondí honestamente, «pero quiero intentarlo». Diego asintió. «Voy a testificar contra ella. El abogado de Mónica me ofreció un trato. Si digo que tú fabricaste evidencia, él me protegerá de ser procesado». Hizo una pausa. Le dije que se fuera al infierno. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Diego. «Vamos a luchar, no por venganza, sino porque es lo correcto. Estoy contigo, mamá. Esta vez, completamente contigo». El juicio duró 3 meses.
Mónica fue condenada a 15 años por intento de homicidio, fraude y asociación ilícita. La investigación sobre la muerte de aquella anciana se reabrió. Diego y yo comenzamos terapia familiar. El camino hacia la reconciliación fue largo y doloroso, lleno de conversaciones difíciles y lágrimas compartidas. Pero poco a poco empezamos a reconstruir lo que se había roto. Un domingo por la mañana, casi un año después, Diego llegó a mi departamento con medialunas y café. ¿Puedo quedarme a almorzar?, preguntó tímidamente. Yo sonreí. Siempre, hijo, siempre. Mientras preparábamos la mesa juntos, entendí algo fundamental. El silencio casi me destruye, pero encontrar mi voz, aunque llegó tarde, me salvó la vida. Aprendí que el amor verdadero no exige que nos hagamos pequeños, que proteger a nuestros hijos no significa callar ante la injusticia y que nunca, nunca es demasiado tarde para defender nuestra propia dignidad. Aquella mañana de octubre, cuando vi a Mónica hurgar en mi cartera, debí hablar, pero al final, cuando realmente importó, encontré las palabras, y esas palabras me devolvieron todo lo que había perdido.